Hola chicos, bueno, continuando ahora con la guía 4 que recién comenzó la profesora María Antonieta, vamos a seguir con el ejercicio número 2, ¿bien? De la guía de función exponencial. Dice, la tasa de crecimiento de una población es del 4% anual y la población actual es de 6 millones de habitantes. Letra A, ¿cuál será la población dentro de 2 años? Bien, entonces acá aparece un ejercicio con porcentaje, pero que también lo vamos a relacionar en una función exponencial. Vamos a recordar entonces un poquito lo que viste en nivelación cuando viste la parte de porcentaje. Ya te enseñaron a usar varios métodos, unas tablitas de datos, pero nos vamos a quedar con un método que es más directo, calculándolo de esta manera. Vamos a calcular primero cuál sería el 4% de esta población inicial, que es los 6 millones de habitantes, ¿cierto? Que es el total, el 100%. Entonces, yo voy a escribir 4% de 6 millones. Bien, eso es lo que vamos a calcular para luego sumarlo, ¿cierto? Y ver cuál finalmente es la población. Entonces, para calcular eso, nosotros podemos decir 4%, ¿cierto? Ese por ciento es 4 de cada 100 por el D, que es un por 6 millones. Para finalmente este 4 centésimo, 4 de 100 es lo mismo que 0,04 por 6 millones. Bien. Y al multiplicar nos da 240.000. Entonces, ¿qué sería 240.000? El 4% de 6 millones, que para saber la población, entonces le sumamos la población inicial y eso nos da un total de 6.240.000. ¿Bien? Entonces, vamos a utilizar este método que es representando, ¿cierto? Todo lo que es porcentaje, ¿cierto? Dividiéndolo por 100. Pero vamos a hacerlo más directo aún, entendiendo que acá, si te fijas bien, está incluido en este total el 4%, que es el aumento, más el 100%, que es la población inicial. Por lo tanto, esta cantidad representa 4 más 100, ¿cierto? Lo que equivale al 104%. Entonces, lo que nos conviene es calcular directamente el 104% de 6 millones. ¿Bien? Y eso se reduce, igual siguiendo el método anterior, a 104 fracción 100, ¿sí? De 6 millones y finalmente 104 dividido en 100, 1,04 por 6 millones. Y eso nos va a dar directamente 6.240.000. Bien, entonces este método es el que vamos a usar durante toda la unidad de función exponencial, donde hay, ¿cierto?, un crecimiento con un porcentaje, ¿cierto? Lo vamos a sumar con el total, ese porcentaje, 4 más 100, nos da un total de 104 y vamos a calcular entonces el 104% de, que es lo mismo que 1,04 por 6 millones o un entero 4 centésimos. Recuerda bien, ese entero, ¿ya? Ese entero corresponde siempre a los 6 millones. Bien, por lo tanto, acá esta cantidad siempre tiene que ser mayor, ¿cierto?, a la cantidad inicial, porque acá ya lo estás incluyendo. Bien. Entonces, ahora vamos a responder la siguiente pregunta, pero lo vamos a hacer más ordenadito acá en una tabla, ¿cierto? Siguiendo la misma idea del ejercicio 1 que te explicó ya la profesora María Antonieta Santis, aquí en una tablita. Bien, entonces tenemos por un lado los años que van pasando y tenemos aquí la población. Entonces, tenemos que cuando ha transcurrido 0 años o tiempo inicial, tenemos una población de 6 millones de habitantes. ¿Sí? Cuando ha pasado un año, entonces como lo calculamos recién, es los 6 millones más, ¿cierto?, este 4% que va aumentando. Por lo tanto, dijimos que para calcular la población final, nosotros íbamos a multiplicar por 1,04. Y eso nos da un total de 6.240.000. ¿Sí? Por lo tanto, si te fijas bien, entonces ahora se han pasado 2 años, ¿qué significa?
Lo mismo, siguiendo la misma idea, que la población inicial, ¿cierto?, va a aumentar en un año, ahí tenemos, un 4%, y si pasa otro año, de nuevo, lo volvemos a aumentar un 4% más. Por lo tanto, al multiplicar 6 millones por 1,04 por 1,04, nos va a dar 6.489.600. Entonces, la respuesta de la pregunta A sería, la población dentro de 2 años es 6.489.600 habitantes. ¿Ya? Luego dice, determine la forma algebraica de la función que calculará la cantidad de habitantes en función de los años transcurridos. Mira, para eso completemos un poquito más esta tabla para entender entonces cómo yo puedo generalizar, ¿cierto?, esta expresión que acabo de descubrir. Entonces, se han pasado 3 años, siguiendo la misma idea, es la misma cantidad inicial. Entonces, la multiplico por 1,04 cuando ha pasado un año. 1,04, ¿por qué 1? Porque siempre incluye la inicial anterior, más el 4% de aumento, vuelvo a multiplicar entonces por el mismo factor que es 1,04. Y si han pasado 3 años, vuelvo a multiplicar, ¿cierto?, con 1,04. Y la población después de 3 años es 6.749.184. Entonces, si te fijas bien, acá ya tenemos la forma, ¿cierto?, que sería, siempre es la cantidad inicial por este factor que se va repitiendo. ¿Y cómo se va repitiendo? Dependiendo de los años transcurridos. Si han pasado 3 años, el factor se repite 3 veces. Si han pasado 2 años, el factor se repite 2. Y si ha pasado un año, el factor se repite 1. Y si ha pasado 0 años, bueno, el factor no se repite. Por lo tanto, para generalizar, podríamos decir 6 millones por 1,04, y acá, como es el mismo factor que se repite, estamos hablando de una potencia en donde la base es el 1,04 y las veces que se repite vendría siendo entonces los años. Por lo tanto, en este caso, vamos a generalizar con x. Entonces, x, ¿cierto?, que sería el exponente, corresponde a los años transcurridos. ¿Ya? Por lo tanto, la población, ¿cierto?, P de x es igual a 6 millones por 1,04 elevado a x, donde x corresponde a los años transcurridos. ¿Bien? Y usando esta misma tabla nos dicen que esbocemos la gráfica de la función, ¿cierto?, de P. Por lo tanto, sabemos que entonces hay un crecimiento exponencial creciente, porque la población, si te fijas, va aumentando año a año, ya hay un valor inicial. Por lo tanto, sabemos que la representación de esto es así, en donde tenemos acá población y acá tenemos años transcurridos, ¿cierto? Y acá tenemos una población inicial que corresponde a 6 millones y que fue aumentando año a año. Entonces, vamos a representar usando estos mismos datos de la tabla que al año, ¿cierto?, al año la población era de 6.240.000. Un año. A los 2 años, la población, decimos que es de 6.489.600. A los 3 años, la población es de 6.749.184. Y vamos a agregar un punto más, ¿cierto? A los 4 años, la población inicial, ¿cierto?, es de 7 millones,
¿cierto? 0,19, 151. ¿Y cómo lo podemos calcular? Multiplicando 6 millones, ¿cierto? Por 1,04, y han pasado 4 años. Eso nos da esa cantidad. ¿Bien? Entonces, ese es el gráfico que representa un poco, ¿cierto?, este crecimiento, más exacto que esto, pero la idea es entonces que tenemos un crecimiento, una curva exponencial creciente que comienza aquí en 6 millones y va aumentando año a año. Y en la letra D dice, utilizando P de X, determine la cantidad de habitantes aproximada que habrá transcurrido 15 años. Se recomienda usar la tabla de valores, pero en este caso, como ya tenemos claro, ¿cierto?, cómo se calcula la población, vamos a usar esta misma función, que es P de 15, ¿cierto? Donde X entonces es 15. 6 millones por 1,04, y donde X, ¿cierto?, es los años transcurridos, que en este caso son 15. Por lo tanto, P de 15, la población al transcurrir 15 años son 10.805.661,03. Tú sabes que al responder tienes que contextualizar, ¿cierto?, y explicar. Por lo tanto, tú dices que al transcurrir 15 años la población será de 10.805.661, ¿cierto? Acá entonces truncamos, cuando es personas, truncamos el número. Bien, ese es el ejercicio número 2.